Ubicado en el Parque Quinta Normal, en la comuna del mismo nombre, este museo está al alcance de todos. Basta con tomar la línea 5 del Metro de Santiago y bajarte en la estación Quinta Normal y ya estás a metros de la entrada. Caminamos entre árboles y senderos, dejando atrás el ruido de la ciudad para adentrarnos en un verdadero oasis de ciencia, historia y naturaleza. La paz del agua, los reflejos del sol y unos simpáticos patitos nos dan la bienvenida al entorno natural que rodea el museo. Nos acercamos al edificio patrimonial. Su arquitectura es tan majestuosa como las historias que guarda en su interior. Desde distintos ángulos, el museo nos invita a entrar, con una promesa: salir sabiendo más. Empezamos con la fauna del norte. Llamas y alpacas, nobles habitantes del altiplano, nos miran con serenidad. Y sí, hasta el desierto florece en Chile. Mariposas, flores y guanacos celebran la vida entre la aridez. Chile alberga uno de los salares más importantes del planeta, el Salar de Atacama, donde los flamencos encuentran su hogar. El tamarugo, resistente y vital. En sus raíces vive el curioso tucotuco del tamarugal. En la costa norte, el zorrillo chilla acecha en silencio entre la niebla y la arena. Pelícanos, guanayes y piqueros habitan las guaneras costeras de Mejillones. En la ciudad también hay vida salvaje. Diversas aves se han adaptado a convivir con nosotros, los seres humanos. El territorio chileno es volcánico y completamente fascinante. Aquí comienza la zona templada. Imponentes, los cóndores vigilan desde las alturas de la cordillera. En los bosques secos de la zona central, el búho se esconde entre las ramas. El espino resistente al sol da sombra a aves, reptiles, roedores e inclusive al majestuoso chuncho, pequeño, tierno y único, el monito del monte que nos conecta con la historia del continente. Antes de viajar al mundo de los dinosaurios, hacemos una breve escala en el presente, porque no todo lo asombroso quedó en el pasado. Frente a nosotros, la Balaenoptera borealis, más conocida como la ballena sei, una de las criaturas más grandes que existe hoy en día, imponente y perfecta, adaptada a su entorno. Esta ballena desliza su grandeza por los océanos con una eficiencia que maravilla a científicos y a amantes del mar por igual. Su tamaño, su fuerza y su elegancia nos recuerdan que aún hay gigantes en nuestros mares. Y ahora sí, los reyes de la era mesozoica hacen su entrada, los protagonistas prehistóricos de este lugar, el Atacama titán chilensis y el Carnotaurus sastrei. Dos titanes que caminaron por Sudamérica, el Atacama titán chilensis, el primer dinosaurio descubierto en Chile, un titanosaurio herbívoro, de cuello larguísimo y cuerpo robusto, y el Carnotaurus sastrei, un depredador temible, famoso por sus cuernos sobre los ojos, como si fuera un toro carnívoro. Desde la Gasparinisaura hasta el Neuquesaurus, fósiles que revelan la increíble biodiversidad del pasado sudamericano. Los fósiles narran historias de conexiones olvidadas en el tiempo, como la antigua unión de los continentes. Un hallazgo interesante es el pequeño dinosaurio acorazado Stegouros, cuyos restos, encontrados en el sur de Chile, fueron fundamentales para demostrar la existencia de un linaje único de dinosaurios acorazados en el hemisferio sur, los paranquilosaurios. Cada especie de este linaje se vincula por un origen común.
A través de ellas podemos saber cómo sus antepasados compartieron el mismo territorio antes de que los continentes se separaran, hasta dar lugar al mapa que conocemos hoy. Desde el extremo norte hasta la región patagónica se han descubierto huesos fósiles de dinosaurios no aviares. Aunque el primer hallazgo de estos huesos ocurrió a fines de la década de 1960, solo en 2011 se describió la primera especie de dinosaurio en el país. En el último tiempo se han identificado 5 especies, algunos de relevancia mundial. Esto refleja la diversidad de fauna que pobló el actual territorio chileno durante el Mesozoico, consolidando a nuestro país como un importante lugar para el estudio de dinosaurios en América. Un viaje por la era Cretácica con vitrinas que muestran desde pequeños dinosaurios hasta titanosaurios, mosasaurios y cráneos gigantescos. Dientes, extremidades y cráneos nos muestran cómo el pasado da forma al presente. Incluso el cráneo humano entra en esta escena. De los gigantes del pasado a los pequeños prodigios alados del presente. Coloridas, delicadas y esenciales, las mariposas no solo decoran los jardines, sino que cumplen un rol vital en el ecosistema del mundo. ¿Sabías que no todas las mariposas vuelan de día? ¿O que sus alas están cubiertas por diminutas escamas que reflejan la luz y crean colores increíbles? Aquí también verás a sus primas nocturnas, las polillas. ¿Cómo diferenciarlas? Te lo mostramos con detalles únicos. Su cuerpo, sus antenas, su vuelo, todo tiene una historia que contar. Explora mariposas de todos los continentes. Algunas parecen joyas voladoras, otras camufladas como hojas secas, y muchas aún son un misterio por descubrir. Y si llegaste hasta aquí, después de ver tiranosaurios, cráneos colgantes y fósiles sorprendentes, dale like si te gustó el viaje de los dinosaurios a las mariposas. Comenta si conoces otros datos curiosos de estos insectos asombrosos. Y suscríbete para seguir explorando el pasado, presente y futuro de la naturaleza. Por aquí, cada ala tiene una historia, y cada historia una chispa de asombro. Felinos salvajes, pumas entre araucarias y vida microscópica habitan los fríos y húmedos bosques valdivianos. He aquí una imagen del terremoto más potente registrado en la historia y sus efectos en la naturaleza. Canales helados, destrucción forestal y los canoeros del fin del mundo. Una cultura desaparecida, pero no olvidada. El Jaén, ceremonia de iniciación a la adultez. Ñandúes, lobos marinos y pingüinos y el continente blanco, es que el fin del mundo está lleno de vida.
Llegamos a una de las áreas más sorprendentes, las colecciones científicas del museo. Aquí se conservan cráneos de primates, aves, mamíferos marinos y mucho más, que permiten comparar formas, tamaños y estructuras. Estos registros ayudan a entender mejor la diversidad del mundo natural y cómo distintas especies se adaptan a su entorno. Es un tesoro de conocimiento que sigue siendo estudiado por investigadores chilenos y del mundo. Y desde la ciencia pasamos al misterio. La cultura Rapa Nui nos recibe con unos enigmáticos moais, guardianes de piedra que miran al horizonte del Pacífico. Cada escultura es testimonio de una civilización con historia, identidad y sabiduría propia. Isla de Pascua no solo es un ícono turístico, sino un legado cultural que Chile custodia con orgullo. Y así regresamos al punto de partida, caminando entre árboles y senderos del Parque Quinta Normal. Ha sido un viaje por el tiempo, la geografía y la vida, desde desiertos floridos hasta glaciares australes, desde insectos diminutos hasta criaturas colosales, todo reunido en un solo lugar. ¿Aún no lo visitas? El Museo Nacional de Historia Natural te espera con sus puertas abiertas y su conocimiento para compartir.